Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, sea la hora que sea, que donde estén en este vasto espacio de tiempo que habitamos, les damos la bienvenida a Quantum Astronomy, el podcast regalón de ciencia, astronomía y otras cosas. Conmigo está hoy, como siempre, el a veces más odiado, otras veces más amado por la audiencia, mi colega físico teórico Luis Rodríguez, astrofísico teórico, perdón. Bueno, en verdad es casi lo mismo. Sí. Bueno, sí, muchas gracias. Recordemos que Quantum Astronomy es el único programa de ciencia que tienes que estar escuchado bajo la supervisión de un adulto. No nos hacemos responsables de todo lo que se diga en este... Bueno, sí, pero Fulgor no. Y Simón, yo soy el que tiene la culpa. ¿Cómo estás, Simón? ¿Todo bien? Estoy muy bien, sí, muchas gracias, disfrutando este día soleado. Afortunadamente tengo acceso a una bella vista de la cordillera nevada acá. Almorcé recién, estoy contento. Terminó una semana que fue más relajada porque tuvimos semana de pausa en el colegio la semana pasada, así que todo bien, la vida marcha bien en este momento. Bueno. ¿Y tú, Luis? Bien, terminando el semestre, ha sido una semana larga, tocan como las pruebas recuperativas y los exámenes. Pasó y que me hicieron hacer una de las pruebas finales y fue una masacre. Yo, al igual que mi bisabuelo, ya sabe la historia, yo simplemente seguía órdenes. Yo no, así que vamos a ver cuántos pasan al final el curso. Lamentablemente. Veremos. Sí. Veremos. El día de hoy nos acompaña una invitada de primer nivel, que es miembro clave de la escena de difusión astronómica y además desarrollando difusión en áreas que no son siempre tomadas en cuenta, como vamos a ver a lo largo de este capítulo. Ella es Erika Labé del Núcleo de Astronomía de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias, Erika, por acompañarnos el día de hoy. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Estoy muy contenta. Tengo altas expectativas de reírme mucho en este rato, así que... Sí, es verdad. Es verdad, esperamos que esto, claro, que sea tan entretenido para ti como va a ser para nosotros. Ya suena como que nos vamos a reír de ti, perdón. No lo pensé bien. No, es difícil ofenderme, no te preocupes. Hay que insistir a todo ofenderme en realidad. Ya, Luis es el más contento con eso. Le gusta el tipo de humor que ofende a la gente. En fin, Erika, cuéntanos, por favor, da una breve presentación de ti misma para que quienes nos escuchan te conozcan, por favor. Muy bien. Bueno, mi nombre es Erika Labé Bajorn, tengo que mencionar a mi mamá, por supuesto, el apellido materno. Yo estudié astronomía con la seria intención de hacer astronomía, pero mientras estaba haciendo eso, ya en el nivel de magíster, como que colapsé. Como que de alguna forma llegó ese momento así como de que estaba sufriendo el parto con la tesis de doctorado. Y al final en realidad me decanté por hacer clases, cosa que me sorprendió mucho a mí misma porque jamás pensé que me iba a gustar tanto. De hecho, yo como que le tenía susto a hacer clases hasta que tuve que hacerlas. Y de ahí en adelante, bueno, después de un par de años de estarle dando vuelta al asunto, me fui por el lado de difusión. En esa época, estoy hablando del año 2007, no había mucho de difusión. Era como que la opción, lo que yo tenía en mente era así como de alguna forma formarme un poco con el periodismo, buscar algún camino por ese lado y hacer difusión desde ese punto de vista. Pero no era muy claro lo que había que hacer y en general la difusión que se hacía en la institución era sumamente formal. Era así como muy de, aquí tenemos un experto que viene de ahí arriba a hablarle a todo el pueblo que está aquí abajo. Entonces, ese tipo de formalidades nunca han sido algo que a mí me salga muy naturalmente. De hecho, me cuesta mucho tratar a alguien con demasiada formalidad. Y bueno, por un montón de tiempo en realidad estuve, yo creo que como entrenándome haciendo clases de difusión, o sea, de formación general, que en el fondo es cómo hacer difusión dentro de la universidad. Así disculpa que te interrumpa, Erika. ¿Esas clases eran no para estudiantes de astronomía? Exacto. Formación general son clases que hacen en las universidades para personas que aprendan, con la idea de que la gente se forme en temas más amplios que su propia carrera, sacarlos un poco de la especialización.
Y bueno, antes en mi época eran 2 clases en toda la carrera, ahora son 5. ¿Sí? Como que le han empezado a dar más importancia y más peso a las notas también de este tipo de cursos. Así que yo he estado haciendo eso por mucho tiempo, he estado formándome con talleres de pedagogía, todas esas cosas que no te enseñan en la universidad y uno tiene que aprender rápidamente. Y como les digo, me entusiasmé tanto, me sentí como tan mejor como capacitada para hacer esto que para hacer investigación, que finalmente decidirme por este camino y felizmente tuve la fortuna de encontrarme en una universidad como la Diego Portales, que dentro de las universidades donde yo trabajé, que eran todas universidades privadas, era como la con más, ¿cómo decirlo?, sentido común a la hora de exigirle cosas a los profesores. Entonces, en ese ambiente también me encontré con que había este núcleo de astronomía pequeño, que había nacido con 4 investigadores, y de los cuales conocía a 3 porque habían estado en la Católica igual que yo. Así que me acerqué a ellos, les dije, mire, seguramente ustedes tienen que hacer difusión, no tienen tiempo o quizás no tienen ganas. Bueno, yo tengo el tiempo y tengo la gana. Así que así de alguna forma empezamos a buscar fondos para hacer ese proyecto de difusión por 2 años. Lo obtuvimos, un fondo Alma Conicet. Ya desde el final de los 2 años, cuando iba a terminar, yo de nuevo tuve que como que agarrar la personalidad y acercarme ya a la universidad, decirles, bueno, esto se puede acabar, me quieren contratar o no. Y felizmente dijeron que bueno. Así que estoy trabajando contratada para hacer solamente difusión, cosa que es algo bien particular. De hecho, junto con Sergio Vázquez, que trabaja en el MIM, debemos ser de los primeros quizás que astrónomos que estamos dedicados 100% a la difusión de forma profesional, digamos, que nos están pagando por hacer eso. La Carol también, creo, pero en el observatorio. Ah, sí, claro. Ella también. Sí, no, pero ella en realidad tiene más derecho a esto porque ella también estudió periodismo. Claro. Ella se formó mejor en realidad. No, con el Sergio es como que tomamos nuestra personalidad y lo usamos para hacer esto. Pero igual es interesante lo que estás diciendo, porque ahora igual están saliendo muchos divulgadores, siempre todo desde el punto de vista amateur, pues no se enseña en la universidad hasta hace poco cómo hacer difusión, pues, y todos nosotros, bueno, tú llevas mucho más tiempo que nosotros, evidentemente, pero hace 5 años tampoco te enseñaba, no había nada que te dijera cómo hacerlo, entonces uno se tiraba un piscinazo y no sabía si había agua en la piscina nomás y saltaba, ¿cachai? Pero ahora creo que están haciendo cursos de comunicación científica donde como que están recopilando los ensayos y error que creo que todos han vivido también en esta cuestión. Yo espero que eso sería lo natural, porque realmente se está haciendo una necesidad, tiene mucho potencial la difusión científica para los mismos científicos. O sea, está claro que mientras más apreciada sea la ciencia en nuestro país, mejor le va a ir al momento de tener fondos, de ser como valorada dentro de lo que sea. Entonces, claramente la difusión es parte fundamental. De hecho, bueno, no sé, yo tengo una capacidad que me gusta mucho, que no me doy cuenta de las malas intenciones de la gente. Entonces, por ejemplo, yo conozco gente que hace divulgación y que dice, no, es que como que las personas que hacen investigación como que nos miran un poco menos. Yo jamás me he dado cuenta de ese tipo de cosas. Como le digo, no sé si es una capacidad especial mía. Porque tengo una convicción muy profunda también de que esto es importante, es tanto más importante que la investigación. Obviamente no existiría la difusión sin la investigación. Tiene que haber gente dedicada así a full, como es realmente la ciencia, a hacer investigación, a meterse en su especialidad, así llegar hasta el fondo, para poder ir avanzando, para poder ir empujando el conocimiento. Yo lo respeto, y por eso también respeto, por ejemplo, a los científicos que no les interesa esa divulgación. Yo pienso que tiene que haber igual un poco de habilidad o por último de interés así en términos de personalidad, de querer comunicar. Y si lo hay y si lo quieres cultivar, bueno, genial, se aprecia y, o sea, me refiero a ser una gran cosa para la gente que te escucha. Pero también pienso que si hay alguien que en realidad quiere dedicarse a su ciencia, que quiere pensar en chino mandarín, que es el estado, digamos, donde uno llega de especialización del lenguaje, que realmente cuesta un poco volver atrás. Yo creo que también es una opción válida y lo único que hay que lograr es que haya una buena comunicación entre estas personas para que realmente toda esa ciencia pueda fluir y de alguna forma salir afuera. Claro, y como tú dices, la divulgación tiene un rol importante también, que es
dijiste, bueno, la divulgación no existe sin la ciencia, pero creo que muchos científicos que están ahora ejerciendo se motivaron por algún divulgador. O sea, yo creo que gran parte de las generaciones, ya sea mucho mayores que nosotros, actuales, no sé, vieron Cosmos, por ejemplo, y fue un gran gatillante, quizás Carl Sagan. Sí, Carlitos Sagan es maravilloso. No, Carlitos Sagan motivó a la ciencia en el mundo, o sea, digamos, el potencial que tuvo, lo que hizo, es impresionante. Y ahora, bueno, hay mucha más gente haciendo lo mismo, felizmente, lo cual también le da una cuota de creatividad enorme a lo que uno termina viendo, las cosas que ve, la ciencia, no sé, pues, comunicada a través del arte, o qué sé yo, los juegos que terminan enseñándote ciencia. Sí. O no sé, hay un montón de cosas en realidad que hacen que todo esto sea más interesante. Claro. Y que el nivel de aprendizaje también termina siendo bastante más profundo que lo que uno termina aprendiéndose en una clase de colegio o de universidad, donde con suerte visualizáis lo que hacía la fórmula. O sea, es un concepto completamente distinto. Yo creo que de verdad también es útil para las personas que están estudiando formalmente, sobre todo en los momentos que tienes que entender lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Yo creo que la divulgación es súper importante, porque si no, hay un montón de tiempo que uno está en la universidad como luchando para tener una nota, pero no sabe bien por qué. Y ya después los ramos siguientes te empiezan como a justificar todo lo que sufriste en cálculo, todo lo que sufriste en los ramos anteriores. Pero quizás si alguien te hubiese contado de una forma más clara para qué o cómo, qué es lo que había detrás de todo esto, hubiese sido más fácil, no lo sé. Claro, imagino que la mayoría de los estudiantes, antes de que existieran todos estos canales como de Quantum Fracture, Atom Blog, que te explican, por ejemplo, física cuántica, claro. Antes, para todo, la palabra cuántica estaba más ligada a sanación cuántica y a la pseudociencia que saber que realmente cómo funcionaba la cuántica. ¿Cachai? O la astronomía, que también la ligaban quizás más a la parte observacional y quizás, bueno, incluso llegaba gente que creía que leía el tarot y cuestiones por el estilo. Y bueno, entraba cualquier espécimen ahí. Sí, no, a mí me molestan con eso. Me empiezan a molestar ahí como, oye, ya, dime el horóscopo. Sácame la carta astral, sí. Claro. De hecho, conversando el otro día con el ser humano detrás del planeta errante, no sé qué tan pública es su identidad, así que lo vamos a mantener en el anonimato. Okay. Lo vamos a sacar del closet del personaje algún día aquí en este podcast. Vamos a hacerlo en entrevista. Bueno, él me decía que claro, porque él, discutiendo con miembros de su familia, le habían pedido que le sacara la carta astral. Y nosotros le pedimos que la sacara de nosotros. Sí, que la sacara de nosotros. Qué divertido. Sí. No, bueno, la verdad es que todas esas cuestiones yo cuando chica me comía todos esos libros de astrología porque de verdad me parecía en ese minuto que era una forma como de conocerse uno mismo. Y la verdad es que hay algo que leí una vez que me hizo sentido, que todas estas especies de oráculos, no solo el horóscopo, sino también, por ejemplo, si tú te sacas el tarot o cualquier otra cuestión, lo que te hacen en realidad es pensar. Así como las respuestas que te dan, que son súper raras algunas, como muy oscuras, lo que te hacen es como pensar en tu situación, qué sé yo. Entonces, de cierta forma, igual, ¿cómo decirlo? Igual por ahí podría ir como quizás explicando el efecto que tienen en las personas, porque eso también es lo que me llama la atención, el efecto que tuvo en mí en esa época, el efecto que tienen las personas ahora, las personas que creen en el zodiaco y todo lo demás, pensar de dónde viene, porque es así. Y claro, yo pienso que ese proceso de reflexionar sobre la vida es algo importante y quizás este tipo de cosas la gatilla. Ahora, el problema es justamente creerse todo este tipo de cosas o de alguna forma actuar en función de lo que te digan. Eso yo creo que es como el error posible. Pero, si no... Claro, o sea, una pregunta es que uno siempre se hace, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? Y cómo me defino también, pues. Y claro, esas son respuestas que te das fácilmente todo ese tipo de práctica, porque te está catalogando prácticamente, así como, claro, tú naciste tal día, por lo tanto va a tener estas características y eres esto. Y en verdad la gente, aparece un efecto que es el efecto Forer, que es básicamente un sesgo cognitivo que te busca
digamos, pertenecer a esa categoría, y se da bajo ciertas circunstancias. Lo primero es que estás dispuesto a creer, y lo segundo es que tiene que haber una figura de autoridad que te está diciendo y tú lo tomas como válido, ese Ya, conocimiento, como sesgo por autoridad. Entonces se hacen experimentos al respecto. Yo lo hice, tengo una anécdota ahí. Hice una charla creo que en el Británico o algo por estilo, me invitaron para ver el tema de la astrología. Entonces les dije, mira, tengo todo un plan. A los asistentes pídele la fecha de nacimiento. Ya, ok. Entonces yo partí la charla, llegaron, no sé, 40 personas por lo menos al principio, y les dije, hice algo, como buen científico me metí en el tema y vamos a experimentar si es que sirve el tema de la astrología o no. Entonces, de acuerdo a su fecha, aprendí a sacar la carta astral y me di el tiempo de hacerle a cada uno de ustedes su propia descripción. Y les pasé en un sobre cerrado el nombre con cada una de las personas, ¿cachai? Así como tú eres tanto, ya lo empecé a entregar y le dije, léalo en silencio. Las personas los leyó, le dije, ya, quiero que me digas del 1, no sé, al 10, ¿cuánto fue lo que tú te sentiste identificado? Y todos me dijeron 8. O sea, nadie quiso decir 10, pero imagino que todos fueron, esta wea es muy yo, ¿cachai? Okay. Y les dije, ok, léela. A una persona random, y la leyó, y se dieron cuenta que eran exactamente todas las mismas. ¿Cómo saliste vivo esa cuestión? La gente se enoja con esas cosas. Y ahí les expliqué que básicamente se estaban dando unas frases tan amplias que era evidente que quería sentir. Era como, eres introvertido, pero a veces eres muy extrovertido. Era como, obvio. Se están dando cuida las finanzas. Claro. Pues aquí más que consejos te estaban describiendo, pero al final daban ambas cosas, ¿cachai? Claro. El adjetivo calificativo y el antónimo. Ya, okay. Entonces te encasillabas en cualquiera de los dos, y al final, en el fondo, tú ibas construyendo cuál de esas características tomabas, cuál potenciabas. Obviamente, una persona no siempre va a estar identificada con un puro adjetivo, sino que siempre va a ser una combinación lineal con el antónimo. Entonces, elegían, ¿cachai? Bla, y se sentían muy identificados con lo que leyeron, a pesar de que todos eran iguales. Entonces, pasó que hay una persona que hacía difusión antes, no sé si en qué está ahora, la Bernardita Cádiz, que ella trabaja en la parte de biología. Me hicimos una colaboración una vez, y me dijo algo que me hizo mucho sentido, es que la gente busca ahora que le hagan cariño. Eso es lo que busca mucho la gente, y por eso recurre mucho al tema de la pseudociencia, porque es mucho más personalizado, mucho más cálido. Si tú te vas, por ejemplo, al área de medicina pseudociencia y vas a una farmacia homopática, casi te escuchan, es casi con atención psicológica, y te dicen esto te puede funcionar, versus a que una persona en el hospital va a un hospital público y prácticamente te estáis muriendo en el pasillo, y lamentablemente el sistema no da para atenderte mejor. Claro que no. Y muchas cosas se arreglan también desde un punto de vista anímico. Entonces la gente se va a sentir mucho mejor, no importa que su cáncer no se haya mejorado, pero que está mucho mejor desde el interior. Claro. Pero también pienso que la astrología y todo esto, cosas que van muy de la mano, ahora no se me viene mucho a la mente que otra, también hacen mal porque eliminan un factor importante, que es el autoconocimiento personal. Entonces, hoy día me desperté con la weá porque Mercurio estaba retrógrado, o no sé qué cuestión no estaban. Ya, le echan la culpa. Claro, en vez que entender que tu cuerpo tiene ciclos hormonales, entender tus emociones, por qué estás enojado en verdad, no sé, tal persona hizo tal weá y tú te sentiste envidioso, no lo quisiste aceptar, entonces. Claro. También también, sí, tienes razón. Depende quizá de la persona. A mí, como te decía, me hacían pensar sobre mí, pero puede ser que efectivamente no, que sea una excusa para no pensar sobre ti. Exacto. Y todos esos temas, claro, están ligados con la espiritualidad. Bueno, muchas veces se piensa que la espiritualidad no es compatible con las personas de ciencia, algo así, lo que yo creo que... Y lo que yo creo que está, o sea, la espiritualidad no tiene por qué ser algo pseudocientífico o algo
no ligado con la realidad. O sea, no estoy diciendo que existe el espíritu como tal, sino que me refiero a la espiritualidad como a la, no sé, creencias personales o Sí, algo así. sí, no, No, yo pienso que muchos religión. científicos en realidad tienen sus creencias personales, pero simplemente no intentan explicar el universo con esas creencias. O sea, Como que hay pueden separar las un, cosas y listo. Ujú. claro, donde más choca pongámoslo ya con la religión, Sí. metámosla, saquemos la flor. Es que como científico tú tienes que primero basar tus conclusiones, digamos, en base a buenos argumentos y evidencia, sobre todo evidencia. Por ejemplo, yo no puedo llegar a decir, la teoría de cuerda es lo que explica todo, cuando Claro, no hay evidencia que lo haga, ¿cachai? Versus estos tipos de conocimientos que te dice créelo sin tener evidencia. Eso significa la fe, ¿cachai? claro. Eso, cree ciegamente Como, en esto y tiene esperanza de que es así. Entonces ahí es como, cuando choca el, la forma de razonar. como ese meme que dice, no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Claro. Y el otro día Simón Muy subió un divertido. meme que me hizo mucho sentido, ¿Ya? que es que la juventud de ahora ¿Mm? critica mucho el tema de la iglesia, cristiano, etcétera, así, la existencia de Dios, pero cree fuertemente en la astrología y un montón de cuestiones de ciencia que no tiene En ninguna el karma y en las buenas energías. claro. Entonces, Sí, no, igual hay yo una pienso contradicción. que es peligroso creer en esas cuestiones en realidad porque te convences que todo es culpa tuya o algo así. Y es como, no Claro, sé. Eso es lo que yo veo en la adjuntas gente por lo también menos. responsabilidad al universo que le importa un carajo en verdad lo que está pasando y ven la energía como una entidad que tiene voluntad propia y hace weas, como cuando no es así. No, en realidad, y si uno lo piensa, es hermosa la idea de que el universo no le importa un carajo lo que pasa con nosotros. Es Porque si no, verdad. imagínate la presión, pues esa cuestión de tener un sentido para la vida es una presión súper grande. Sí, Tenés que, imagínate, si llegáis al final de tu vida y tenéis que rendir cuentas. Ay, es Claro. que no cumplió esto. No, yo prefiero elegir mis sentidos de la vida. Me van a perdonar, pero No, excelente, yo también. La vida es una muy buena oportunidad para intentar encontrarle sentido. Y si no tienen, no importa. Nada tan terrible. así Estamos con es. Erika Lavé del Núcleo de Astronomía de la UDP. ¿Será buen momento para ir al break, para ir después Ujú. después de esto a hablar de temas más, bueno, no más serios, pero este es un tema súper serio, pero para hablar sobre qué hacen en el Núcleo de Astronomía de la UDP y qué hace Erika como encargada de difusión. Encargada de difusión está bien dicho. Ese Sí, es coordinadora. Sí. coordinadora de difusión. Ya, súper. Ujú. Entonces vamos a dejarlos con un temita que escogió Erika. Me gustaría que nos contara por qué lo escogió. Ah, bueno. Es que el título es como una de las frases de oro de la astronomía. Estamos hechos, que estamos hechos de estrellas. Y además la música es demasiado, ¿cómo decirlo?, optimista. Entonces me pasó que salió esa canción en una época en que yo había estado logrando cosas que no pensé que iba a lograr, como vivir en el extranjero. En mi estudio me fui a vivir primero a Estados Unidos, después me fui a Francia. Y creo que la canción salió cuando me iba a ir a Francia, que era mi sueño así como de niña. Entonces era una cuestión que yo la escuchaba y saltaba cantando. Entonces tengo ese recuerdo emocional con la canción y con la letra y todo lo demás. Me gusta mucho. Aparte me gusta mucho el grupo también. Súper. ¿Moby es el nombre del grupo o el nombre del...? El cantante, tienes razón. Ya. El nombre del cantante. Bacán. Súper, entonces vamos con esta canción de Moby y We Are Made of Stars. Estamos hechos de estrellas. Volvemos entonces a Quantum Astronomy con la compañía de Luis y Erika Larre esta semana de la UDP. En caso de que se lo estuvieran preguntando, la canción que estamos usando hoy para entrar es de un grupo que se llama Astrosaur, el astrosaurio, de su disco más reciente, que le doy en un momento el nombre, no me acuerdo cuál es el nombre del disco, pero bueno. Erika, vamos a hablar en este bloque entonces de tu cargo dentro de la UDP, cómo se desarrollan, cuáles han sido tus experiencias más
enriquecedoras o más fundamentales. Ya nos contaste más o menos cómo fuiste aterrizando en la UDP. Quiero hacer un breve paréntesis. Mencionaste que había gente de la Católica. Ahí estaba Roberto Sef, José Luis Prieto cuando abrieron el departamento, ¿no? Sí, sí, y Manuel Aravena también. Los tres estuvieron en la Católica. Ya. Y él no lo el conozco. Lucas Ciesa es un astrónomo que viene de Argentina. Él era el Ya. único que no conocía antes. Ya, súper. Sí, él me acuerdo que lo conocí porque fue a dar una vez un coloquio a la Universidad Católica. La Paula Cofré también está ahora, ¿cierto? Sí, ella se incorporó creo que a fines del 98. O sea, el 98, 2018, perdón. Harta diferencia. Perdón, yo creo que estaba naciendo el 98. Sí. Bueno, y ¿cómo se llama? Y ya ahora tenemos también otro par de astrónomos, los dos italianos, la Alice Zullo y el Claudio Ricci. Y no sé si se me está olvidando alguno más de planta, digamos, porque también hay varios postdocs. Y bueno, desde el año pasado, felizmente ya tenemos programa de doctorado, así que tenemos estudiantes. Ah, excelente. Bacán. Me imagino que de ahí va a salir harta gente entusiasta para participar en las actividades de difusión. Bueno, yo estoy encantada porque el primer estudiante que tenemos que habla español, porque todo el resto viene de países súper lejanos, ninguno habla español. Pues. De hecho, las clases son en inglés. Pero el primero que tenemos que habla español es Camilo González, que hizo el pregrado en la Universidad de Chile. Y ahora empezó el doctorado entonces con nosotros y le gusta la difusión. Estaba participando en un grupo que se llama Antucuyen. Así que yo feliz, Sí. o sea, tener un estudiante que le guste la difusión era así como al fin. Excelente. Sí, no, él es genial y hace poco ganó una beca de la ESO para hacer un par de años allá, así que también estamos orgullosos de nuestra ciudad. Bueno. Pero ese fue como al fin, igual que los profes de laboratorios cuando reciben ayudantes, es como al fin un upalumpa que me lleve las pancartas, llevarme los toldos en las ferias. No, Camilo yo llevaba espero... las preguntas ayer, el otro día en el Insta Live. Sí, él nos apoya ahí en los Insta Live porque como pasan varias preguntas de repente, entonces para no perderlas, él está ahí atento y creo que ha sido súper buena política en realidad porque si no, te pasan las preguntas y uno no cacha. Pero sí, no, él ha sido, y espero que siga haciendo un muy buen aporte, así que si se lo raptan de la ESO lo voy a ir a rescatar. Devuélvenme el estudiante. Oye, Erika, ¿cuál crees tú que ha sido el enfoque en particular que les da tú y por lo tanto la UDP a difusión astronómica que no se encuentra en otros lugares? Ya, qué buena pregunta que me hiciste. Bueno, sí, yo creo que desde el principio fue bastante especial en el sentido de que a mí personalmente me motiva mucho poder contactarme con la gente que nos escucha. Como realmente escucharlos, realmente tener un feedback de lo que están queriendo. Y la verdad es que la mayoría de las cosas que hemos hecho ha sido así como por clamor popular. De verdad, no sé si hay algo que se me haya ocurrido a mí. Como que por ejemplo, cuando nos metimos a hacer cosas con arte, fue porque Silvana Zúñiga, Nima Hop, se nos acercó. Ella, bueno, su relato, porque lo ha comentado más de alguna vez, es que ella se daba cuenta que nosotros en redes sociales, bueno, yo en realidad, ponía emoticones. En una noticia daba con emoticones. Y eso en ese minuto no lo estaban haciendo acá en Chile por lo menos. Entonces eso le llamó mucho la atención, se sintió así como cerca de esto y decidió escribirme por interno en Facebook para preguntarme qué era lo que estaba pintando, que en ese minuto era la nebulosa planetaria. Entonces le dije, ya mira, yo daba una clase de evolución estelar, anda, vente para acá. Nos reunimos y le dije así como mi clase de una nebulosa planetaria. Y quedó fascinado. De hecho, como que agarró el concepto de la muerte de la estrella como algo bello y también lo incorporó a su idea artística. Y después, bueno, fue como que pensando en qué hacíamos para el Día de la Astronomía del año siguiente, porque esto fue el 2015. Pensando en el 2016, surgió la posibilidad de hacer una exposición de arte, así como que yo empecé a preguntar, ¿podemos hacer esto? Sí. Entonces voy y le digo, ya, píntame de aquí a marzo una colección completa. Y lo hizo, estuvo todo el verano pintando, así 8 cuadros así al mismo tiempo. Y con la técnica de veladura, que es súper lento también, que va pintando capa por capa. De hecho, ese cuadro, el de la nebulosa planetaria, tiene como 60 capas de pintura.
y no uso en ningún minuto el color negro, por ejemplo, pero tú ves el fondo negro porque están las pinturas con distintos colores sumadas una arriba de otra. Y también, por ejemplo, tiraba estrellas, después les pintaba por encima, entonces te da una sensación de profundidad al cuadro y de transparencia que yo pensé que era imposible en un cuadro. Así que de ahí en adelante yo fan, por supuesto, de ella. Y Sí, seguimos haciendo varias cosas y después empezó también a trabajar con ALMA, con la ESO, con el Núcleo de Formación Planetaria en Valparaíso. Y ahora ya es como top acá en Chile en el área de astronomía ella. Entonces, En Valparaíso, a la vueltecita del terminal, en una calle chica que está al frente del Congreso, hay un mural que ella pintó. sí, no, es precioso Es ese mural. Centauro A, creo que es la galaxia Centauro A. Sí, está esa y creo que hay otra cosa más, una estrella azul, me parece, no me acuerdo, pero tiene un par de como dos o tres objetos en ese mural. Y en nuestra universidad también hizo un mural. Bueno, Buena. de hecho, como para tratar de ubicarlo bien, lo pintó en una lámina gigante así de madera. Y la ubicamos dentro del edificio, entonces cada lámina tiene como temas asociados a lo que investigan nuestros astrónomos. Hay Qué bacán. láminas, por ejemplo, con formación planetaria, hay otras con galaxias, con los AGN, también hay un AGN ahí, con... ¿qué más? Como todo lo que, como los temas así de supernova también, los temas que tratan nuestros astrónomos están ahí en esos murales, así que también súper orgullosos. Bueno, de hecho, la Silvana es súper movida en ese sentido. Siempre está Es como movidísima. buscando. Ahora No, a mí me pidió ayuda, por ejemplo, para hacer una estrella de neutrones. Ya, Entonces, perfecto. sí, pero una real, pues, ¿cachai? No, Ya, así como. bacán. Sí, la vi, la hicieron en polera, ¿o no? No, eso fue la señal que Ya, llegan. la señal. Ya, Sí, ok, pues, ok. no, esto es una estrella como Una tal, pintura de la estrella. claro, con la deformación espacio-tiempo, relatividad, con el campo magnético, con las configuraciones más realistas que hay, cosas así. Bacán. Así que Sí, ojalá no, que salga bueno. eso es lo que me encanta de ella, que le interesa transmitir conocimiento a través del arte. No es Claro. así como su volar, sino que es como que quiere saber y quiere transmitir eso. Entonces, no, genial Claro, trabajar con no ella. lo pinta por bonito nomás. No, para nada. No lo Bueno. pinta por bonito. Y después de eso también empezaron a acercarse más grupos de arte y terminamos colaborando como en 8 proyectos más o menos súper diversos. Había por ejemplo, un grupo de heavy metal, no sé si se llama así, espero que me perdonen, si es que no se llama así, pero era música metal y ellos tenían todo un rollo así de una historia para un disco donde un extraterrestre se caía por un agujero negro y llegaba a la Tierra. Entonces también querían así como toda la mecánica de cómo podía ser eso posible y estuvieron ahí trabajando con Roberto Acef, que es experto en agujeros negros, y otros estudiantes de composición, ¿cómo se llama? Composición musical de la Chile también quería hacer una obra de música contemporánea sobre supernova. Entonces ahí también conversando con José Prieto, que es el experto. Había otra chica que hizo un show de circo, otras personas estaban haciendo una serie de Netflix, y así nos empezaron, o sea, no sé si salió finalmente, pero esa era la idea. Así que de esa forma, así como que nos estuvimos contactando con muchas personas ligadas al arte que se nos acercaron para pedirnos colaboración, para darle base científica a su trabajo, y hicimos varios en realidad. Y bueno, así, esa se estableció como una línea importante de nuestra difusión, el arte astronómico. Y también el 2018 creo que fue que hicimos un simposio de arte, astronomía. Y también le metimos la inclusión ahí porque hicimos algunas actividades relacionadas con crear material inclusivo a partir del arte y del conocimiento astronómico. Así que estuvo bien interesante en realidad. Me gustaría haber seguido metiéndole más esfuerzo a todo eso para poder que creciera más, pero en realidad ya lo han tomado esa iniciativa a otras áreas. Ya el mismo Núcleo de Formación Planetaria también ha hecho muchas cosas con Silvana y con otras artistas, me parece también. Entonces ya la cosa por lo menos se expandió y ahora le estoy dando mucha más energía al otro tema que nació el mismo año. De hecho, en el mismo día de la astronomía hicimos la primera actividad, que fue la astronomía inclusiva. Y eso también no fue idea mía, fue idea de David Azócar, que ustedes lo conocerán, es periodista del Cata. Del Cata, sí. Que me dijo en una reunión del Día de la Astronomía, me dice, oye, ¿por qué no hacen una charla así como para público poco tradicional, así como adultos mayores o personas ciegas? Y yo como que quedé así como, ¿qué?
Y estuve en shock como una semana pensando en cómo demonios hablar de astronomía a alguien que no podía ver. Y ya después cuando ya me volvió a insistir, ahí recién empecé como a aceptarlo en mi cabeza que era algo que quizás podría ser posible. Y no, olvídate, de ahí mi vida cambió completamente. Así como que ya, de hecho, mi sentido de la vida ya tiene que ver con astronomía inclusiva ahora. Así que ha sido bien potente también todo lo que hemos hecho con eso. Y como te digo, también no es una idea que me haya ocurrido a mí, pero al ver la reacción de la gente, y no solo de las personas a las que le hacíamos las actividades, sino que también a los que hacían las actividades con nosotros, a toda la gente que yo he estado capacitando, por así decirlo, porque en el fondo les cuento qué es lo que hay que tener en cuenta para hacer una actividad para personas con discapacidad visual. Después todas las otras personas que he contactado fuera de Chile que están trabajando en esto o que vienen también a hablarme de otras discapacidades también que son diferentes. Todo eso me ha motivado tanto, por un lado por el solo hecho de pensar en forma diferente, de pensar en comunicar algo sin la imagen, es súper impresionantemente interesante. Es como tenéis que poner en un lugar absolutamente distinto al que uno está acostumbrado a estar, porque yo soy muy visual para mis cosas, yo aprendo con imágenes, yo cuento con imágenes, entonces tener que cambiar eso ha sido súper entretenido, ha sido muy interesante descubrir cosas. Y además ha sido también muy impresionante lo que se logra con la gente que recibe todo esto, no solamente las personas con discapacidad visual, que también es de repente ver que te digan así, oh, yo jamás había entendido esto, o primera vez que me cuentan esto, es súper emocionante. Pero también las personas que hacen estas actividades con los ojos vendados también salen así como con la cabeza revolucionada, y eso también es muy potente, como toda esa vocación que uno puede tener como profe de querer enseñar. En estas instancias como que se ven sumamente exaltadas con lo que sucede, porque suceden cosas que con la forma tradicional de hacer astronomía no suceden. Y es interesante lo que dices, porque la astronomía, digamos, entra por la vista. Siempre ha entrado por la vista. Entonces, es como que atraer a alguien, digamos, seducirlo a este mundo sin ocupar tu mejor herramienta. Es un tema, ¿sabes qué? Es un tema. Sí, porque uno haciendo difusión de astronomía está más o menos acostumbrado a que es más o menos simple, que es cuestión de poner imágenes bonitas y ya la gente como que ya le gustaba de antes. Claro, sí. Claro, como que ya por último algo, pero no, de repente las personas con discapacidad visual tú te acercas y le dices, vamos a hacer una actividad de astronomía, y no sé, pues niño ya grande, así adolescente, me dice, pero ¿y qué es la astronomía? Y yo quedé como... ¿Y cuándo vamos a leer el tarot? No me han salido con eso por lo menos. Pero es loco, porque realmente todas esas explicaciones tú las haces con imágenes. De verdad. De hecho, bueno, pues te comento mi experiencia con eso en el Larim, ¿ya? Que se hizo el año pasado. Bueno, estaba Dedoscopio y ahí probé todo el tema de la astronomía exclusiva, y en verdad, tal como dijiste, quedé impresionado al momento en que tú pierdes el sentido de la visión y empiezas a aprender astronomía con el tacto, en este caso. Así es. No, es muy loco. Y como te digo, impresiona a todos, a los astrónomos. O sea, yo las veces que hago los talleres para estudiantes, para que ellos después hagan sus propias cosas, lo primero que hago es hacerlos pasar por esa experiencia de tocar el sistema solar en un modelo táctil a 2 escalas con los ojos vendados. Y es loco porque, no sé, los mismos estudiantes no tenían idea que las distancias eran así, ¿cachai? Claro. Cosas así que tú veis en números, tu cabeza no las procesa hasta que tocas este modelo o lo ves, incluso mirándolo también te impresiona. No, pues, y de hecho, en las imágenes, si tú lo hacías a escala, generalmente no te alcanza para que se visualice la cuestión, porque la estrella te queda un punto y no se alcanza a ver los planetas. De hecho, en la Católica tienen un modelo a escala del sistema solar. Todavía no lo pudiera ver antes de la cuarentena. Pero... Y la gente llega como hasta Saturno, a lo más. No sé, porque Urano y Neptuno están al otro lado del campus. Tenés que cruzar todo para llegar a la web. Es terrible. Está como en el estacionamiento. De hecho, la gente no llega. Tiene que estar ahí.
No, mira, lo que hice yo fue hacer un sistema a 2 escalas, así más práctico, Ya, porque las pelotas están en escala con una pelota de pilates que es el Sol. Entonces claro. la Tierra, de hecho la tengo por acá. La No venía Tierra preparada, pero... no venía preparada, pero para que la vean ustedes por lo menos, la Tierra es eso, una pelotita de Sí, 6 milímetros. ya. Imagínate una bola de pilates, una cosa así. Claro, o Ese es el sea, Sol. estás mostrando como un palillo de tejer, Es un como palillo, una brocheta, eso, y tiene insertada una pelotita de madera de 6 milímetros. Y el de Sol diámetro. de diámetro. Y el Sol para esta pelotita, que esta representa la Tierra, el Sol es una pelota de pilates que mide más o menos 60 centímetros de diámetro, como 100 veces, un poco más incluso. Y luego los otros planetas, bueno, igual son impresionantes. Júpiter, una pelota de 7 centímetros de diámetro, 11 veces la pelotita Tierra. Saturno también lo hicimos hasta con los anillos y con material de mica, están hechos en plumavit y en madera. Esto es todo muy barato. Entonces, igual es bueno recordarle a la gente que esto va a salir en YouTube. Pueden ir Ya. allá y ver que la Erika lo está mostrando. Por si lo quieren reproducir, por ejemplo, para los cursos con niños de básica o media Bueno. que estén viendo el sistema solar. Eso también es interesante. De hecho, yo tengo publicadas las instrucciones para hacer esto. Está Ya. todo publicado en la página del núcleo, que es astronomía.udp.cl. Perfecto. Y hay una pestañita ahí de difusión que tiene todo lo que hacemos y un montón de cosas más. Bacán. Pero resulta, bueno, al final, como te digo, es una actividad simple de hacer. Hay que tomar en cuenta cosas que uno normalmente no anda tomando en cuenta, como por ejemplo no dar explicaciones en base a una imagen, ¿sí? Sí. Sino hay que hacerlo en base a algo que tú sepas que una persona puede haber tocado, escuchado o sentido. Y así nuestra primera charla fue sobre formación de planetas y estrellas, porque todas las personas están paradas en un planeta, todas las personas han sentido el sol, la sensación de lo que es el sol, el calor, y saben lo que es el sol. Y luego también todos han escuchado de los planetas del sistema solar. Entonces ya pueden hacer una relación con algo que ya saben para aprender un poco más y luego volver a extenderlo a pensar en otras estrellas, en otros planetas. Pensar en distancias, como te digo, es un cacho. Este primer sistema ya es un acercamiento, porque tenemos este sistema en un cordel. Entonces la distancia también está en escala entre sí, pero es 1000 veces más chica la escala de distancia que la de planeta. Oye, Erika, una consulta. ¿Alguna persona ciega te ha preguntado si la Tierra es plana? Porque ellos no pueden ver la curvatura tampoco. Bueno, nadie puede ver la curvatura. Sí, Pues, por eso, pero... los astronautas pueden haber visto la curvatura. No me han preguntado ese tipo de cosas. De hecho, como te digo, a veces me han preguntado cosas así como que tan inesperadas como qué es la astronomía, que uno tiene que salir con la típica pregunta así como en la ciencia que estudia el espacio, pero tú sabes que esa respuesta no es suficiente. Claro. Y luego hay personas que me preguntan por la energía oscura. O sea, hay gente que sabe un montón, que de todas formas se van informando de este tipo de cosas. Ahora obviamente hay más gente con discapacidad visual que ha estado como en contacto con este tipo de cosas. Tenemos un grupo que se llama Astronomía Inclusiva, que también les voy a contar un poquito eso, donde hay unas 4 personas con discapacidad visual y todos ellos nos ayudan con todo este tipo de cosas. Hay uno de ellos que incluso trabaja en un proyecto conmigo como dijera. Él pone a prueba las cosas que hacemos porque él es completamente ciego, pero es profesor. Edwin Hermosilla se llama. Entonces él tiene conocimientos ya elaborados para decirme si algo se está entendiendo o no, y él es ciego desde los 5 años, una cosa así. Entonces también tiene esta otra parte donde efectivamente va a saber si una persona que no ha visto, por ejemplo, nunca la luz o color va a entender ese tipo de cosas. Claro. De hecho, bien interesante, por ejemplo, con él aprender lo que se puede hacer en términos tecnológicos. Él se maneja súper bien. De hecho, es profesor de tiflotecnología, que es el término para la tecnología para personas ciegas. Y no sé, pues me manda emoticones por teléfono. De repente, una vez estábamos hablando de los Light Sound, que son unos dispositivos que se crearon para poder escuchar el eclipse. Y nos enviaron una donación de la IAU el año pasado. Y nosotros lo repartimos en todo Chile. Estuvo súper entretenido. Bueno, él, hablando de este dispositivo, me empezaba a hablar con palabras técnicas y él decía, mira, te voy a mandar con mi estudiante que es informático porque no sé qué me estoy hablando.
Entonces, claro, ahí con ese tipo de personas muy motivadas, muy también trabajando en cosas de inclusión, te das cuenta que en realidad todo lo que uno de repente puede como pensar que las personas con discapacidad no están capacitadas para hacer tal cosa, en realidad hay que preguntárselo 2 veces, hay que realmente ir a preguntarle a una persona, oye, ¿tú puedes hacer esto o no? Hay cosas de sentido común. Cuando uno habla, utiliza mucho el lenguaje corporal, y claro, una persona que no ve nada no sirve el lenguaje corporal. Exacto. Pero eso no significa que no te vaya a entender lo que estás diciendo, que no vaya a tener experiencia en lo que estás hablando, etcétera. Es como que ese tipo de cosas tú te vas dando cuenta con la experiencia de que los prejuicios que te hace pensar tu sentido común en realidad no son tales. Te falta mucha información para realmente saber qué es lo que puede hacer una persona con discapacidad o no. Así que eso también ha sido muy interesante. No sé, pues cosas también en entender que no quieren ser tratados diferentes, ni con más cuidadito, ni nada de eso, quieren ser tratados igual, quieren poder hacer las mismas cosas. También eso es bueno. Y bueno, por ejemplo, el uso del lenguaje, que es todo un tema. De hecho, no para de cambiar eso porque no hay realmente unas palabras para poder referirse a la discapacidad que dejen contento a todo el mundo. Entonces ahora como lo formal, lo que establecido, lo que estamos usando en Chile es hablar de persona con discapacidad, por ejemplo, aludiendo a que se trata de una persona, primero que nada, y que parte de la persona es que tiene discapacidad, versus lo que sería, por ejemplo, decirle discapacitado, que sería como asumir todo lo contrario, como que es solamente eso. Entonces, claro, discapacitado no se usa, persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad sí se usa, pero las palabras ciego o sordo, si bien vendrían a caer como en esa categoría en que estamos clasificando a la persona como un todo, son también palabras usadas por ellos como un tema de identidad. Es su identidad ser ciego, es su identidad ser sordo, ser parte de la comunidad sorda. Entonces no son palabras a las cuales ellos les tengan alguna especie de temor, como el resto, digamos, como que le cueste decir ciego. No es una palabra con la que ellos tengan algún problema en realidad y la usan, por ejemplo, para nombrar sus instituciones, Bibliociego, el Colegio de Ciegos. Es algo así como que para ellos está bien aceptado. Por eso pasa, por ejemplo, que cuando alguien sale con capacidades diferentes, los ofende. Y los ofende porque es un eufemismo innecesario. No necesitan que no les digan ciego, no necesitan que no les digan sordo. Claro. No, ellos no se consideran menos por eso, y no debería nadie considerarlos menos por eso. Entonces tampoco hay necesidad de cambiar el concepto de que es una discapacidad o de que es particularmente el tipo de discapacidad que sea. Entonces, claro, el lenguaje es importante, crea realidades, como no sé quién dijo, pero lo dijo muy bien. Y por supuesto es un tema que hay que pensar y respetar dentro de todo este mundo de la discapacidad y todos los mundos, digamos, en que haya que pensar en ese tipo de cosas. Pero no es como uno se imagina, no funciona de la forma que uno pensaría con la poca información que tiene. Entonces al final el tema de la inclusión pasa mucho por la información. Y bueno, hacer actividades para personas, hacer actividades, digamos, con otros sentidos en astronomía que tienen como el gancho de que la astronomía es entretenida, qué sé yo, ayuda también a que estos temas se vayan saliendo y salgan de una forma positiva. Que no sea así como, oigan, concienticémonos porque hay que concientizarse. No, concienticémonos porque es interesante. Porque es algo que vale la pena saber y algo que también va a hacer que tú seas o más creativo para presentar tus cosas y también de repente generar experiencias más interesantes. Okay. Así que no, ha sido súper bueno. Hoy día de hecho publiqué en las redes sociales nuestro nuevo logo, porque como les digo tenemos este grupo de astronomía inclusiva que son 60 personas, entre estudiantes, astrónomos, diseñadores, hay ¿cómo se llama? Hasta un arqueólogo ahí en el grupo. Como muy diverso. Y hoy día sacamos el logo porque estamos planificando unas sesiones online que se van a llamar Historias de Astronomía Inclusiva, que van a empezar el 18 de agosto con mis mentoras y mi máxima persona admirada en el mundo, que es Wanda Díaz Merced, una astrónoma ciega.
Y bueno, de ahí en adelante vamos a estar cada 2 semanas haciendo este tipo de sesiones también con distintas personas que han participado en este tipo de actividades, que las han creado o que las han recibido también. Y yo creo que va a ser también una instancia súper bonita para contar toda esta historia y también para llegar también al público con discapacidad, porque como ustedes mismos decían, ese público de repente es más difícil. No está con este gancho visual que ya está todo el resto. Y hay que de alguna forma convencerlos de que algo que nunca han pensado en interesarse muchas veces, no siempre, hay algunos que sí, pero la mayoría quizás nunca ha pensado mucho en la astronomía. De repente así como empezar a convencerlos de que puede ser interesante es parte del trabajo, es una parte importante del trabajo. Así que espero que con esto lo podamos hacer, pues. Pero no, estamos, como te digo, estoy súper entusiasmada. También gracias a este tipo de iniciativas he podido trabajar con gente de otros países. En la misma Wanda, ella es de Puerto Rico. Uh-huh. Y ahora por ejemplo está viviendo en Estados Unidos. Ella ha estado por todos lados del mundo así, viajando, viviendo. Ella tiene un doctorado también, donde su resultado de su doctorado fue que hizo una investigación poniendo a astrónomos a escuchar sus datos con la técnica de sonificación, donde tú puedes transformar tus datos en sonido para que una persona ciega los pueda analizar. Ella puso a astrónomos a escuchar sus datos y a ver sus datos. Imagínense, no sé, una curva de supernova, una curva donde al principio es muy alta y luego va bajando, y hay mucho ruido entre medio, así como rayitas que uno no sabe exactamente qué está pasando ahí. Bueno, en ese ruido, con este estudio, ella se dio cuenta de que las personas detectaban más características, más información real de la curva escuchándola que mirándola. Interesante. Mirándola así se les pasaban datos. Así como la línea de hidrógeno es un mi, una cosa por el estilo. Sí, no. Bueno, sí. La significación es traducir, por ejemplo, claro, la altura del gráfico, la intensidad, traducirla en tono. Entonces tú lo que escuchas son diferencias de tono y la curva va siendo recorrida así en el tiempo, de izquierda a derecha. Exactamente, una cosa así. Entonces, claro, Wanda tiene una oreja de murciélago increíble que escuchan lo que sea. Ella está súper entrenada. Pero también cualquier persona se puede entrenar. Se puede empezar a practicar, a de alguna forma reconocer estas variaciones, interpretarlas bien hasta que finalmente ya logres estudiarlas a través del sonido. De hecho, ella me contaba, porque estuvimos hablando ayer para preparar esta entrevista, de que en el 1800 y tanto se hacía astronomía a través del sonido. Pero se perdió esa forma de hacer la investigación. Entonces, la lucha hoy es como hacer que este tipo de cosas vuelvan, porque primero son beneficiosas para los astrónomos. Imagínate, con los mismos datos vas a tener más información si usas tu otro sentido. Y luego sería también la forma de abrir todo esto a las personas con discapacidad visual, por ejemplo, que son personas curiosas, que son personas también con mucho potencial. Y además una persona con discapacidad, por el hecho de tener que haber enfrentado la vida en forma diferente para poder, digamos, avanzar, también tiene soluciones más creativas a los problemas que puede plantear la ciencia. Claro. Tienen soluciones más diversas. Viene de otro ángulo las soluciones. Exacto. De hecho, hay estudios, creo que de la Universidad de Harvard, donde analizaron grupos de científicos con distintas características de diversidad. Por ejemplo, un grupo muy heterogéneo versus un grupo muy homogéneo en raza, en sexo y edad, por ejemplo. Y el resultado es que el grupo heterogéneo es el que saca mejor resultados, en términos, por ejemplo, de citaciones en papers, como que los citan más. Y como que de alguna forma tiene como mediciones así ya cuantificadas de que en realidad lo hacen mejor. Y bueno, obviamente la idea, la hipótesis detrás de eso es que efectivamente tienen un background más amplio de ideas y por lo tanto mejores soluciones también para la forma en que enfrentan los problemas de la ciencia. Bueno, ustedes saben, finalmente ser científico es estar todo el rato enfrentándose a problemas, estar pensando esto, como lo otro, ¿verdad? Y generalmente hay que enfatizar que son problemas que no se han resuelto antes. Entonces exacto. También te enfrentas ahí, digamos, una pieza oscura. Literalmente que no sabéis si lo que estás diciendo también está bien o si lo que estás haciendo va a dar resultado o no. Exacto. Sí, bueno, de hecho me acordaste una vez un amigo que fue compañero mío cuando estaba en la Santa María, que estudié con puro ingeniero los 2 primeros años. Me acuerdo que estaba todo el rollo de las marchas por la ciencia
y como la discusión, digamos, está en redes sociales, y a él se le ocurre comentar así en mi Facebook que por qué los científicos no hacíamos como los ingenieros que proponían proyectos así como para sacar un producto en 2 años y lo vendían. Y sí, pero digo, no, estuve como media hora así como hasta que logré como ya escribirle en una frase más o menos decente y decirle, mira, que en el fondo los ingenieros trabajan con ciencia que ya está aprobada, así que ellos pueden efectivamente decir, sí, en 2 años te saco esta cuestión. Un científico no, un científico está haciendo ese camino, un científico está descubriendo lo que hay. Así que todas las aplicaciones posibles de la ciencia se van a demorar mucho más, 20 años quizás más. Así que uno no puede venderle ese producto a una empresa que, como las de ahora, que están esperando tener utilidades rápido. Quizás si hubiera una empresa un poco más inteligente y pensara más a largo plazo, sí le pondría más lucas a los científicos y estaría haciéndolo bien, pero por la sola mecánica de lo que significa hacer ciencia, que es descubrir la naturaleza, versus ingeniería, que es usar esa ciencia, las cosas son completamente distintas. Claro, o sea, uno nunca va a decir, bueno, te resuelvo esta ecuación en 2 años, ¿cachai? Porque no sabes si te va a ocurrir la solución o no. Pues. No, para nada. Voy a intentarlo. Claro. Sí, no, y olvídate de los experimentos en caso de la salud, por ejemplo. Toda esta cuestión de la vacuna del coronavirus es una locura. O sea, claro. Realmente no debería... Eso es importante lo que decís, porque la gente tiene una imagen de lo que es la ciencia, pero está bastante alejada de lo que es la realidad, ¿cachai? Como que también en las películas llegan weón así, siéntase y corre un código, listo, encontré la órbita para no sé qué cosa, y es como, no, weón, para llegar a eso, el weón tenía que haber hecho 1 millón de reparación al código, de bugs, de ensayo y error, que esta weón no va por ahí, interpretaciones. Y llega gente que te lo tiene que probar. Sí, bueno, de hecho yo pienso que ese es uno de los problemas que tiene la difusión hoy en día, que lo sigue teniendo y espero que lo pueda cambiar. Es que por ser impresionante, un poco siguiendo la mecánica del periodismo, por generar así titulares como impresionante, la primera galaxia, la más lejana, como que hacen ver también como que las cosas fueran demasiado fáciles de hacer. Como esa es la sensación que queda alguien que no tenga idea de cómo se hacen, va a pensar, pero es que descubrieron una cuestión súper lejana, porque hicieron esto, hicieron lo otro, por primera vez. Entonces, como que pareciera que fuera algo común que uno estuviera haciendo esas cosas. Claro, así como hoy día me levanté, me senté, me puse en el computador y descubrí 5 galaxias. Así como, porque tenía tiempo. No, pero lo que dices tú también, yo he tenido esa discusión, de hecho una vez con un ingeniero comercial, que claro, así como que me decía prácticamente, ¿por qué no hacía un set de ecuaciones y los vendía, así como por pack? Era terrible. Y claro, la visión de la mayoría de los posgrados, en general de todas las otras carreras, como que tú sigues trabajando, te metes, tomas algunos cursos como de especialización para meterte más en la pega que estáis haciendo y salís con un título. Pero los posgrados en ciencia son distintos, por lo menos, por ejemplo, en física o en astro, lo que hacía es tomar cursos que son la versión hardcore de los que tomaste licenciatura, mucho más profundo, porque tenéis que empezar a crear ciencia nueva. Entonces tenéis que ponerte como ya lo que más se sabe hasta el momento de esa información y después seguir procediendo. Entonces esos cursos son tan pesados que créeme que ni siquiera te da tiempo para trabajar. Por eso estos programas son full meterte a estudiar prácticamente. Pues con suerte podías hacer un par de ayudantías para sobrevivir, pero no, es muy imposible meterte a hacer un doctorado en física o en astrofísica y además trabajar así como no sé, de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en una empresa y después una clasecita en presencial. No. Sí, bueno, las mismas becas también no te dejan, justamente te condicionan a no tener trabajos extra mientras estás haciendo el doctorado, que tiene que ser dedicación completa y porque de verdad necesita que sea así. Una vez, me acuerdo también, yo estuve trabajando un tiempo en la Chile, en la Facultad de Medicina, haciendo como tratamiento de imágenes, pero en vez de telescopio era microscopio. Y lo pasé re bien, también muchos científicos, un poco distinto a los astrónomos, de hecho como cuando tú les ponías una integral así enfrente, como que retrocedía. No. Pero hablando, cuestiones que se movían, que vivían y morían y yo no tenía idea de qué están hablando.
Claro, Entonces, uno de ellos estaba haciendo su doctorado en algo de biología y llega y me dice, oye, ¿sabes qué? Para entender esto como que necesito más física. ¿Tú crees que puedo hacer así como la licenciatura al mismo tiempo que el doctorado? Y así como que lo agarré la cabeza. O sea, ¿cómo se te ocurre? Y fue como, creo que falta de respeto, como si este cuestión fuera un joven. Claro. Así que sí. Sí, la ciencia es compleja y yo creo que la difusión debería reflejar un poco eso. No para hacer que la gente le tenga susto de nuevo, que obviamente uno de los motivos de la difusión es que la gente le pierda un poco el susto a la ciencia, sino Pero que para que la trivializarla. aprecie claro en la forma que tiene y también en lo que significa que cuando hay una nueva información no la gritamos así como al mundo, porque hay que probarla, tiene que haber un montón de gente que tenga el mismo resultado para que sea confiable. Es todo un proceso. Bueno, generalmente en la instancia te muestran ciertos resultados y algo que por lo menos he visto que Simón hace más énfasis que yo es la historia que hay detrás de ese resultado que antes no era trivial. Como por ejemplo, ahora nosotros decimos, bueno, los agujeros negros están aquí y acá, pero bueno, pasaron 100 años como para llegar a eso y fueron discusiones potentes, así como, bueno, tenían que haber trabajado con relatividad general a niveles brígidos, además los barreras de la cuántica y cosas por el estilo. Como, de hecho, Marcio Catalán nos contaba muchas veces eso, así como que ahora estamos discutiendo acá la nucleosíntesis del Sol, pero esta wea... Cuando yo estaba estudiando esto no estaba claro, ¿cachai? Y ahora como que lo decimos como que si hubiera sido parte de toda la vida. Claro, como si fuera obvio. Claro, y eso también que hacer aparecer a la gente en las formas que hacemos la difusión, que el conocimiento se genera de forma espontánea. Como que no hay nadie trabajando y pasa lo mismo quizás con la tecnología, como que se naturalizó de que cada año empiezan a aumentar la potencia de los procesadores, se modifica el hardware de los discos duros, etcétera. Pero ¿quién le hizo eso, cachai? ¿Quién fue el que descubrió que se podía mejorar la tecnología de tal forma, bla, 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 bla? No fue como, digamos, espontáneo. ¿Quiénes? Porque también todas estas cosas son trabajo de equipos grandes, equipos internacionales, hay un montón de gente de repente haciendo algo nuevo. Entonces eso yo creo que también lo tiene que reflejar la ciencia y creo, como lo que dice Simón tiene la misma opinión, creo que la historia es un buen aliado de demostrar eso. A mí cuando estaba en el colegio odiaba la historia porque era básicamente pura memoria y tengo muy mala memoria, entonces era como un fracaso. Pero la verdad es que ahora ya es como sin esa presión de las notas, ya la aprecio más. Y hace un par de semanas hicimos una sesión con José Massa. Y para la sesión me leí su último libro. Está buenísimo, está súper bueno. Sobre el manto de Urania, bajo el manto de Urania. Bajo el manto de Urania. Son puras historias de toda esta época, así, bueno, empieza con los griegos, pero termina como dándole más énfasis a la época de Copérnico, Kepler, Newton. Y también es cachado que todos los profes de más edad como que les empieza a interesar mucho la historia. En algún momento los científicos me he dado cuenta de esa transición. Pues sí, me está diciendo que me estoy poniendo vieja. Gracias. Vamos todos para allá. No, pero por ejemplo mi experiencia en la católica, porque yo hice muchas ayudantías, muchas. De hecho hice la malla como 2 veces. Y conocí a muchos profes, pues. Entonces me daba cuenta de, por ejemplo, Ben Guria, la mayoría de sus clases era casi puros datos históricos y llegaba y era como una excusa que te expusiera una ecuación, pero el weón venía a contarte historias, ¿cachai? Así como que llegaba, porque además Ben Guria es brígido, te hacía clases de física muy avanzadas sin llegar ni un punto, llegaba con el puro plumón, te hacía la clase y entre medio te tiraba mucho dato histórico y en los documentos que te pasa, como de los apuntes, tenía pie de páginas así gigantes de puros datos históricos, ¿cachai? Y después con profes más jóvenes empecé a ver la transición y también pues empezaron a tomar ese gustito por la historia y ver también cómo se desarrolla, porque también es importante en este proceso aprender de cuáles fueron los procesos que llevaron a ese resultado, más que simplemente el resultado. Sí, por supuesto, ¿no? Y es increíble pensar que, claro, en la época, por ejemplo, de Kepler, como que había un montón de cosas que se pensaban tan absurdas por nuestro punto de vista hoy día, pero era porque no había forma de saberlas antes. Realmente
son conocimientos complejos. Astronomía, tú miráis el cielo, veis unos puntos, son todos iguales, más o menos, uno más brillante que otro, pero no hay mucha la información que uno saca en forma intuitiva. Entonces todo el resto tiene que ser trabajo de un montón de gente que estaba trabajando, y hoy en día, bueno, todo el mundo habla de galaxias y la expansión del universo y el Big Bang, sin saber mucho de dónde salen todas esas ideas. Por ejemplo, a mí me pasa mucho, como yo soy teórico, me llegan a cada rato preguntas así como de agujeros de gusano, de la fluctuación del vacío cuántico y los multiversos. Y es como, así, como hay que aprender primero a gatear y después a correr, y tampoco digamos que yo soy experto en esa área. Claro, sí, esa es otra cosa, que de repente las personas te preguntan como si uno supiera todo de todo, y así como, no. Entonces yo me he dedicado a aclararle a la gente que, por ejemplo, a nosotros en la carrera no nos enseñan a usar un telescopio, normal, digamos. Por lo tanto, no tenemos idea cómo recomendar un telescopio, ni tampoco sabemos dónde están las constelaciones, ni nada de eso. Y en eso, en todos esos temas que son muy interesantes en difusión, los aficionados nos pegan 1000 patas, pues, o sea, realmente no sabemos nada. Entonces, ese tipo de cosas también como que creo que es bueno irlas aclarando para que las personas también, como te digo, tengan una idea más clara de lo que es la astronomía, por ejemplo. Y segundo, que sepan lo que significa la ciencia para que la tomen de forma más realista también. Para que no se decepcionen así porque la ciencia, todos son teoría, porque de repente también las personas malentienden el concepto de teoría como si fuera una hipótesis. Exacto. Sí. También yo le achaco eso a mis estudiantes de no es una hipótesis. Bueno. Y luego, bueno, hay un montón de cosas que de repente pueden hacer que justamente todo este tipo de pseudociencias parezcan más interesantes. Pero es porque la ciencia necesita comprobar sus resultados, no nos van a andar gritando así, hoy se va a acabar el mundo. No, el científico no te va a decir eso. Es responsable. Claro, tiene que hacerlo de forma responsable y implicar en la frase que en realidad son los resultados, lo que le indican los resultados, pero puede que no sea cierto. Entonces, todo ese tipo de cosas en realidad no hacen que uno no tenga la necesidad de competir con una pseudociencia de igual a igual. No podéis usar los mismos elementos, no es necesario, y sería en contra del espíritu científico. Y por lo tanto, claro, siempre vamos a estar en desventaja en términos de impacto así mediático, porque básicamente lo que hace la pseudociencia es lavar tu cerebro bien lavado. Nosotros no vamos a hacer eso. De hecho, bueno, algo que pasó hace poco, que fue una responsabilidad científica y periodista, fue el tema de Anita, del universo paralelo y sí. ¿Cómo se llama esta serie? The Stranger Things. Stranger Things, que iban a ir el monstruo. Claro. Y eso es un ejemplo de qué pasaría si responsabilidades científicas y periodísticas se fusionan. Se fusionan. Sí, porque en realidad como científico uno sí está en el papel de pensar en todas las opciones, pensar en que hay un universo paralelo donde las cosas van para atrás, pero el problema es decirlo, el problema es pensar en cómo lo va a tomar el público. Eso también es súper importante en la discusión, hay que tener una especie de conciencia y poder medir muy bien el impacto que van a tener tus palabras en lo que esté pensando la gente. Sí, porque tú la podrías, por ejemplo, es importante. Sí, tú podrías, por ejemplo, poner una imagen que diera a entender alguna cosa que te pareciera muy chistosa, pero si lo pones en una universidad, las personas no van a leer lo que viene abajo de la imagen para entender que es algo chistoso. Claro. Van a pensar que es información validada por la universidad. Entonces, todo ese tipo de cosas también en difusión hay que tenerlas claras. Uno no saca nada con decir, no, es que yo lo expliqué allá abajo. No, la mayoría de las personas no leyeron lo que venía con la imagen, vieron la imagen y sacaron sus conclusiones, y para ellos es verdad. Entonces, ese tipo de cosas también es súper importante en difusión, adquirir como la conciencia de lo que pueden generar tus palabras, porque sí van a haber personas que no van a estar esperando a escuchar el mensaje completo, simplemente van a agarrar lo que les impactó y ahí ya quedaste como que tú dijiste eso. Ya me pasó. La jugada de... Esta es una jugada de titular de noticias. Titular de noticias y se muestra ahí, con eso se queda la gente. Claro, sí, a mí me han tratado hasta de gordofóbico porque le hacía tallas de gordo a Simón. Es que es un tema delicado, no podía hacer esa cosa.
En este caso era consensuado. Era y era así. mutuo. Ah, ya. Era consensuado y era mutuo. Era como que Simón pestañea 2 veces si es que Luis te tiene te está haciendo daño, cosas. La Casi mascarilla así. 19. Claro. Es tu lugar Claro, de muy en la vena de esto, exactamente. Esto Ya, no es un ok. meme, ayuda. No. Sí. Ayuda. No, Oye. está bien, si son cosas que van cambiando y también uno tiene que estar atento a eso. Yo pienso que en difusión hay que estar muy atento a todas esas cosas del ambiente. También pasa, por ejemplo, que para el año pasado, para el estallido social, había momentos en que no había ningún sentido para andar publicando difusión. Era así como, había que dejar que las cosas corrieran, que las personas se enfocaran en lo que tenían que enfocarse y Claro. andar tirando así como cosas así de, oh, y las estrellas y la cuestión, pues, no tenía sentido. Y aún así no hay que dejar de hacerlo, porque finalmente la ciencia también es una herramienta para pensar con más criterio, Claro. pensar bien, como analizar la información que te llega y poder tomar una decisión más informada. Y Así también que hay como que seguir en esos difundiendo casos, ciencia. sí, pues, en esos casos, por ejemplo, nosotros tomamos un rol desde el punto de vista del que nosotros sabemos, por ejemplo, de los números, cómo explicar Ya. eso a la gente, porque no hacíamos capítulos directamente sobre astronomía, Ya, solamente, sino que dábamos un enfoque así como, mira, los modelos de contagio son así, esto significa una exponencial, este es el factor Rho, estos son los modelos predador-presa, bla, 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 por lo tanto, no confíen en los números del gobierno. Y ahí esos cuantos chupalomañas que se me escaparon, pero eran momentos de la yo no podría hacer esas cosas. Yo, como represento a la universidad, estoy frita. Sí, exacto. Pero eso es lo importante de lo que decíais, porque eran instancias formales antes, como se hacía discusión, y también se generaba un personaje a pesar de que era cercano, según yo, Carl Sagan, por ejemplo, igual sigue siendo un personaje muy elevado, ¿cachai? Inalcanzable la García. Claro, o los difusores clásicos de YouTube, por ejemplo, el Crespo de Quantum Fracture, es como que no rompe ni un huevo, es casi un ser perfecto en ese sentido, o el Javier Santaolalla, ese igual se mete en las patas a veces los caballos, pero sigue siendo como ese modelo de héroe casi, intachable, intachable. Ya, Acá somos todo lo contrario. El villano, los villanos. Sí, no, yo tengo que mantenerme neutra más que nada porque en realidad representa un grupo de personas, está todo el núcleo básicamente, también representa la universidad, entonces exacto. obviamente No se todo pueden, no te todo puedes lo dar- personal, no. Sí. Lo que sí hago de repente es mostrar cosas así como chistosas, no sé, puedo hablar, como te digo, los emoticones, cosas así son... Claro, tiene cierta responsabilidad editorial tu- tus publicaciones. Oye, antes que cerremos este tema, porque nos queda otro más, que antes de irnos, ¿que le daría algún consejo a gente que está en ciencia y quiera dedicarse a la divulgación desde tu vivencia, tu experiencia? Creo que es importante. Sí, por supuesto. Mira, yo pienso que lo esencial es querer hacerlo. Realmente la motivación es importante porque hacer difusión, pese a lo que uno pueda pensar al principio, toma mucho tiempo. Es tiempo, solamente manejar redes sociales a mí me topa como la mitad del día todos los días. Entonces, todo eso es algo que va a consumir tiempo, va a consumir también tu cerebro, porque como te digo, hay que estar muy pendiente de todo lo que significa la comunicación, de las palabras que dice, de cómo lo dice, de los efectos que genera, de estar pendiente de realmente la respuesta que dan para ir modificando también las cosas que tú vas diciendo, para ir adaptándote a lo que la gente te está pidiendo. Y todo eso a mí me parece fascinante, pero felizmente me pagan por solamente hacer eso. Entonces, Claro. tengo todo el tiempo para hacer eso y aún así me considero trabajólica en comparación a lo que era antes, porque trabajo mucho tiempo pensando justamente en todas las cosas que me gustan hacer y los proyectos que me meto. Entonces, claro, consejo sería, si quieres hacerlo, hazlo, porque es motivante, porque te va a dar energía para el resto de las cosas. Da mucha energía realmente ver que las personas te están escuchando y te están entendiendo y están como acercándose a esto que te gusta tanto gracias a ti. Pero consideren también que es tiempo que lo hagan bien, que no lo hagan así como superficial, porque ahí mejor que no lo hagan. Y que busquen también la asesoría de otras personas, que no estén solamente pensando en su idea y en cómo ellos o ellas piensan que sería lo mejor. Pregúntenle a otras personas, hablen con profesores que saben mucho más que nosotros de cosas,
o con, de repente, si quieren hacer una buena imagen, hablen con diseñadores. En realidad, la difusión requiere ser interdisciplinaria. No, así Claro. como uno solo es muy difícil. Yo considero que he conocido a algunos Da Vinci en esta profesión, que hacen de todo y les sale bien, pero, pero no es lo normal. Entonces, sí que si quieren hacer difusión estén, como les digo, dispuestos a escuchar al público, eso es muy importante, y a asesorarse con más personas para que la comunicación sea efectiva. En el fondo, eso es lo que tiene que primar, que realmente las personas estén entendiendo lo que tú estás queriendo explicar, más allá de lo que a ti te guste o de cómo te gusta expresarte. La idea es que la gente saque algo concreto, y si es amor, bueno, también eso es muy importante en difusión, la emoción. Claro. Así que no teman meterse con la emoción. Es algo que genera nuevos científicos en el mundo. Exacto. Igual es importante remarcar que gran parte de lo que dijiste también se va aprendiendo en el camino. O sea, sí, por supuesto que sí. Error, ensayo y error. Algo que yo les digo también, porque igual a mí me han contactado, por ejemplo, estudiantes que me dicen, oye, dame algún consejo para una charla de difusión y cosas así que me han pedido. Y es como, lo primero, no tengáis miedo a cagarla. Entonces, sí. todos la hemos cagado en algún momento, ¿cachai? Y eso es lo más importante. Piérdele el miedo, está ahí aprendiendo, está experimentando, nadie te enseña esto. Y al final es bueno eso, o sea, consume mucha difusión, aprende de eso, elige un camino y un modo donde te acomoda hacer la difusión, porque hay muchas formas. Pues está lo que hacen ustedes, que son weas bacanes, o sea, nos dimos cuenta que se mueven en muchas áreas. Está lo que nosotros, así como, ¿cuál es Pokémon más fuerte? En formato radio. Busca, explora distintos caminos hasta donde te encuentres cómodo. Exacto. Y eso es importante, una vez que eso también... La última cosa que quiero decirle a las personas, pese a lo que puedan llegar a pensar en algún momento de sus vidas, porque toda esta cuestión, por ejemplo, de que te llamen a un noticiario o de que salgas en algún medio, como que te sube un poco el humo en la cabeza, pese a lo que uno pueda llegar a pensar así en su lado oscuro de que quiere ser el que sobresale, no es el camino. El camino no es ser la persona que sobresale, el camino es colaborar con otras personas y en el caso, por ejemplo, de la inclusión, hacer que muchas otras personas se metan en el tema. Claro. Porque si yo hubiese decidido así como solamente yo dedicarme a esta cuestión, primero hubiese fallado, porque obviamente otras personas también están interesadas y hubiesen logrado hacerlo por sus propios medios, pero además no hubiésemos podido generar todo lo que hemos hecho, de lo cual estoy muy orgullosa, como les digo, este grupo de astronomía, estas sesiones que vamos a tener, los proyectos en los cuales colaboramos y armamos cosas juntos. Todo eso no sería posible si uno quisiera como agarrarse, sobresalir en base a este tipo de cosas. Claro. Cosa que puede ser bastante tentador, como les digo, cuando uno ve que salió en el diario y tu mamá recortó el diario así para guardarlo, o que saliste en la tele, qué sé yo. Ese tipo de cosas sí, puede pasar que humanamente uno diga, es que me gustaría estar en todo. O sea, es pero normal, no. Estáis viendo normal. De alguna forma frutos quizás de lo que estáis haciendo, pero... Claro, es reconocimiento, sí, no digo que sea antinatural, es reconocimiento que a uno le gusta. Claro. Pero lo que voy es que para que la difusión funcione y siga creciendo, uno no puede querer ser el único. Claro. Tiene que realmente colaborar. Y eso es importante ahora, por ejemplo, en tiempo de pandemia, que nacieron, digamos, muchas personas que están intentando hacer difusión. Vi que están haciendo podcasts como locos, han salido canales de YouTube y en Instagram, Live y cosas por el estilo. Así que es interesante ese movimiento, esa ola nueva que salió de gente, que se atrevió. Sí, así es. Bacán. Oye, vámonos al corte para que vamos con el último bloque, porque está buena la conversa, pero se nos está acabando el tiempo. Sí, esta canción la escogió Luis, así que él, por favor, que nos la introduzca. Hypnotize de Heathen, banda thrasher, muy, muy, muy buena, así que póngale un buen oído. Y como dice, hipnotizado, yo lo pensé que le íbamos a tirar para el tema de pseudociencia, porque va más o menos por ahí, como
que tenga tusan, ¿cierto? Como dijo Erika, con palabras elegantes y sensacionalistas, quizás, y también estás buscando muchas respuestas que este tipo de cosas te los da rápido. Entonces va por ese sentido. Así que disfruten de este trash a la vena. Al tercer bloque de Quantum Astronomy para conversar con Erika Lavez sobre su experiencia en la astronomía, en particular en la difusión como coordinadora del núcleo de astronomía de la Universidad Diego Portales, donde también hemos tenido el privilegio de hablar de muchos otros temas que han sido que resultan importantes a la hora de hacer ciencia y de comunicar ciencia. Estaba pensando que necesitaba una cortina. Ahora, al principio, como la de South Park, así como este programa hace real y grosero, nuestras voces célebres son unas pobres imitaciones y nadie debería escucharlo, o al menos con la supervisión de un adulto. Nuestras imitaciones son terribles. Vamos a hacerlo. Una enana blanca cuando yo estaba en España. Invertía en el Producto Interno Bruto. Ya. Sí. Súper. Oye, Erika, tomando en el tema que estábamos hablando más temprano de la responsabilidad que tenemos las personas que hacemos difusión de ciencia, quería que comentaras un poco sobre tu experiencia, en particular si habías tenido alguna retroalimentación o algún tipo de evidencia que te muestre que has tenido un impacto positivo a la hora de hacer difusión, teniendo en cuenta que puede ser una figura inspiradora o de autoridad para otras mujeres que quizás han sentido en algún momento el rechazo de la comunidad científica porque lo ven como algo muy masculino, pero se encuentran que en difusión hay figuras poderosas como tú, por ejemplo, que hace difusión. Sí, de hecho una de las cosas relacionadas con eso fue lo que les comentaba de la misma Silvana Zúñiga, la animó, que una de las declaraciones que hizo en una nota de un diario fue que ella se había acercado a la astronomía gracias a que una persona como yo había estado disponible para explicarle lo que ella quería saber. Entonces ella asumía que tenía que ver también con mi carácter más de mujer, de esta cosa más cercana. Y bueno, también no es algo que solo digo yo, también ayer o anteayer creo, Paula Jofré, nuestra astrónoma estrella, la más popular de todo el núcleo de astronomía, por supuesto, porque ha ganado muchos premios internacionales, ha sido muy, muy reconocida por ser pionera en su campo. Sí. Ella también en una entrevista hablaba sobre la cualidad de las mujeres en el sentido de interactuar, de organizar, de trabajar en conjunto con otras personas y también de ser esta cosa de multitask, de poder hacer varias cosas al mismo tiempo, que también era algo que actualmente en ciencia era muy necesario. Entonces también hay algo de lo que tiene que ver con el carácter, si quieren decirlo, femenino. Si bien yo particularmente no me siento muy identificada con lo femenino, en realidad, porque no me siento muy señorita, muy preocupada de serlo. Sí hay cosas que quizás se podrían acercar más a lo tradicional, lo femenino, que tiene que ver justamente con esta cosa de hacer comunidad, de hacer redes, de confiar en otras personas, de organizar cosas. Porque dentro de mi trabajo como coordinadora yo tengo que interactuar con muchas personas y me tengo que llevar bien con todos. Así como que no puedo dar el lujo de pelear con al nadie. Menos profesionalmente. Al menos profesionalmente, sí. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, sí, puede tener un poco más que ver. Ahora, no significa que no hayan hombres que puedan hacer eso. O que todas las mujeres puedan hacer eso tampoco, hay casos y casos, pero suponiendo que hubiese tendencia a esta cosa más social entre las mujeres, cosa que sí yo pensaría que puede ser, porque por ejemplo, todo este tema de la inclusión, al principio éramos puras mujeres. De hecho, recuerdo unos mails ahí de un grupo que estábamos organizando el eclipse el año pasado y era así como, hola a todos,
y ¿cómo se llama? Holger, el marido de la Paulina que estaba metido también. Ah, Era el único hombre, entonces era hola a todos y Holger, siempre era así. Pero con el tiempo ha ido cambiando, ya en este grupo ya se han incorporado mucho más hombres también. claro. Así que sí, podría ser que hayan, dentro de la difusión, las mujeres sean un poco más, ¿cómo se llama? Sea más común ver mujeres haciendo difusión, o por lo menos en temas así de este tipo más de inclusión y cosas así. Ujú. Pero no significa que sea realmente algo exclusivo o algo que nosotras podemos hacer mejor. Yo creo que es cuestión de tiempo nomás, que los hombres también vayan interesándose y vayamos cooperando. Y bueno, el día que nos olvidemos que somos hombres y mujeres, yo voy a estar muy contenta, porque en realidad, no sé, cuando yo era niña, si bien mis papás nunca me dijeron que no estudiara física ni ninguna cosa por el estilo, sí recuerdo muy patentemente que muy niña yo envidiaba mucho los juguetes de mi hermano, porque eran muy entretenidos. Eran un mecano, no sé, pistas de carrera, cosas así, y yo tenía ahí la muñeca y tenía que usar toda mi imaginación para pensar que estaba haciendo una muñeca. Entonces era como que sí, yo peleaba con mi hermano por sus juguetes. Y era ese sentimiento de frustración de ¿por qué a mí no me regalan eso? O también, cada vez que me entraba, por ejemplo, que había, no sé, en Valparaíso, recuerdo que había un club, porque yo nací en Valparaíso, había un club, no sé cuántito, que entraban puros hombres, y a mí también me picaba todo, era así, pero ¿por qué? Así como, ¿cuál es una buena razón para que una mujer no pueda entrar en ese lugar? Y bueno, pasó eso también un poco cuando entré a la Santa María. Realmente eran muchos hombres en esa época. Por ejemplo, en mi curso que yo entré, que era plan común de ingeniería, eran 55 hombres y 5 mujeres. Así como, esa era la proporción. Y también, por principio, tú sentías que llegaba un grupo de gente y los hombres estaban como hablando súper animados, llegabas y tú como que se quedaban callados. Como que cachabas que se censuraban ellos mismos. No sé, o dejar de hablar de engarabato, cosas así. Pero ya después de un tiempo logré que se olvidaran que yo era mujer, entonces yo llegaba al grupo y seguían hablando igual. Entonces, pero fue como un logro, fue como ya, olvídense de esto porque es una limitación. Finalmente se traducen limitaciones para las mujeres y también para los hombres. Los hombres, esta estupidez de que no pueden llorar, cosas así, que por lo menos cuando yo tenía esa edad era como más potente, espero que ahora ya no. También son limitaciones que tienen que ver con estos roles de sexo que finalmente afectan nuestras vidas. O sea, imagínate la niña que quería ser ingeniero, pero los papás como que no, porque es niña, porque tiene que ser algo femenino. Y los hombres también, los hombres que quieren ser enfermeros, que quieren ser, no sé, cualquier otra carrera típicamente femenina, también deberían tener el derecho, y espero que realmente lo tengan, de hacerlo sin que nadie los moleste. ¿Sí da la cuestión? ¿Tú has visto un cambio? Perdón, continúa. No, pregunta. Si tú habías visto un cambio a lo largo de todos estos años que llevas haciendo difusión. Sí, he visto cambios. Yo diría que, bueno, para empezar, la comunidad científica se ha abierto más. Siguen habiendo mucha jerarquía, así como los más importantes, los de esto, los otros. Pero de alguna forma ya con la intromisión de la difusión, yo creo que ya no les queda mucho como argumento para hacer eso. No sé si me explico, es mi visión, no sé si será así realmente. Pero yo pienso que ya que la difusión ha ido adquiriendo más importancia en la ciencia, y la difusión es como que tira hacia lo contrario, tira a botar las jerarquías, porque resulta que ese tipo que está tan arriba tiene que explicarle a todo el mundo, y para eso tiene que explicarles de frente. Entonces, ya como que de alguna forma creo que el hecho de que los jóvenes estén interesados en difusión ayuda a que estas cosas así como jerárquicas se vayan un poco ya desarmando. Y en el futuro puede ser que también dejen de ocurrir, no lo sé, espero que sí. Y eso está todo ligado con el rol de las mujeres, porque también toda esta cosa así como muy tradicional es la que sostiene que las mujeres no tienen que estar haciendo ciencia. Entonces si se rompe con eso, yo creo que también se va a romper con estos otros problemas relacionados con el género y también espero que relacionados con la discapacidad, porque sí, la discapacidad es algo nuevo que meter. Es algo así como que
hay personas con discapacidad en ciencia, pero son muy pocas. Entonces, ahí sí que hay que abrir más caminos. De hecho, en el capítulo de interseccionalidad que tuvimos hace un tiempo, cuando Elías estaba en Sochías, en Antofagasta, ahí tocamos un poco de cómo se juntaban los dos temas, que pasa algo que a veces que se llama la doble discriminación o múltiple discriminación. Que alguien puede verse discriminado por varios asuntos, y ahí puede verse alguien discriminado por ser persona con discapacidad y ser una mujer. Entonces una mujer con discapacidad puede verse ¿cuál es la palabra que sea? Discriminada, eso, por ambos motivos, y por lo mismo son similares los desafíos que se encuentran a la hora de trabajar en eso. Yendo más a la actualidad, para ir cerrando el capítulo, ¿cómo ves tú, Erika, las noticias, digamos las dos noticias más importantes, entre comillas, que yo considero que ocurrieron en la semana? La aprobación del retiro de 10% de AFP y la ratificación de la prisión preventiva como medida cautelar para Martín Pradenas, acusado de violación. Bueno, debo decir que las dos me emocionaron, y me emocionan así como que me salió el lágrima, porque las dos significan algo que dentro de Chile produce mucha frustración, y que es la desigualdad que hay entre la gran mayoría del país y unos pocos que básicamente son los que están protegidos, se protegen a ellos mismos. Entonces, poder romper un poco con eso, ver que el cacerolazo sirve. Por un lado, es una pena que haya necesidad de cacerolazo. Ojalá no la hubiera, ojalá hubiera sentido común. Claro. Pero no, necesitamos cacerolazo, necesitamos que la gente se manifieste de esa manera, que mediáticamente haga que ya las personas tengan que hacer otra cosa. Y bueno, si bien desearía que fuera de una forma distinta, desearía que las personas realmente, los gobernadores, por ejemplo, la gente que gobierna, actuara en forma más sensata para gobernar a un pueblo que no se parece a su vida, que no tiene una vida parecida a la de ellos. Y en el caso, bueno, del Martín, ¿cómo se llama? ¿Ese mismo? Pradenas. Creo que también va por ahí, o sea, me da la impresión de que es el mismo caso, de una protección de un tipo perteneciente quizá a una familia que de alguna forma como que no acepta que a su hijo le pasen esas cosas, y tiene medios para que eso no suceda. Eso pareciera ser, eso genera mucha frustración, es una frustración que tenemos hace muchos años, y el hecho de poder ver estos pequeños cambios yo creo que es súper importante. De hecho, si tú me preguntáis, yo tengo muy pocos fondos en la AFP, así que no tengo intención de sacar un 10%, que debe ser así como 5 lucas. Pero me el mínimo es 1 millón. O sea, ya ni siquiera voy a pensar. Así que, pero no creo que eso sea realmente lo importante, no en mi caso personal por lo menos. Lo importante es como generar ese primer paso de poder romper algo que parecía muy difícil de romper. No sé, genera esperanza, expectativa, y espero que se siga manteniendo, en realidad no lo sé. Porque sí, de nuevo, tiene mucho que ver con esa cosa que me preocupa de la equidad, de la justicia. La idea por la cual trabajo, digamos, para la inclusión. No solo realmente por la equidad, también me interesa lo que tengan que decir personas con discapacidad, que tienen estas otras visiones, que tienen estas otras formas de ver el mundo. Pero además sí me interesa por una cuestión de justicia, y bueno, todo esto también es justicia. Claro, sobre todo con las sensaciones que uno tiene de que si tenéis lucas, entre comillas, estáis sobre la ley, que es lo que hemos visto en toda esta clase acomodada. Repetidamente, sí. Sí, pues tanto así que ya casi como si no, ¿cómo decirlo? Casi que ya son parte de tallas ya, así como hablar de, no me acuerdo cómo se llama este tipo que atropelló a alguien y lo mató, pero no fue a la prisión. Martín Larraín. Claro, sí. Es como que Johnny ya, Herrera. Casi Johnny Herrera también, casi como que uno dijera ya anda, esas cosas pasan, pero no tiene por qué ser así. Claro, es que de hecho se llega a normalizar, igual como cuando uno dice los políticos roban y se le celebra a un político que no esté robando, es como, weón, ¿por qué? Así, ¿no? De hecho, hay algo que me dijo Wanda, como digo, la astrónoma ciega, que somos muy amigas también, que también me dejó con esa sensación. Ella tiene la impresión, después de haber
viajado por muchos lugares del mundo tratando de que la ciencia sea más inclusiva. Ella dice que Chile está preparado. Y yo di la mirada, era como, ¿qué? Como que Chile está preparado para hacer los cambios necesarios, cambiar de mentalidad, porque es un cambio de mentalidad muy grande, llegar a decir, bueno, sí, una persona con discapacidad tiene las mismas opciones de ser un científico brillante que una persona sin discapacidad. En este minuto tú dices eso y pareciera muy raro. Pero ella dice que nosotros sí estamos preparados para pensar en eso, y lo dice justamente en base a todo esto, a las protestas que han habido, a todo lo que ha significado, así como pararse enfrente de esta injusticia y gritar y reclamar. No solamente... Sí, y claramente los que estamos de este lado sabemos que no son un grupo pequeño que va a ir a hacer desorden, son todos, son muchos los que están pensando lo mismo, que quieren cambios, que hacen cacerolazos, que van a ir a votar en cuanto se pueda ir a votar. Como que hay realmente interés masivo de todo el país de que hayan cambios, porque son cambios justos, son cambios que hace rato que nos deben. Entonces ella, pensando en eso, también piensa que estamos preparados para impulsar la inclusión, y lo dice porque ella ve como diferencia entre lo que hacemos nosotros y lo que hacen otros países. Entonces yo lo encuentro genial, realmente. Así como que también me da un poco de esperanza, porque igual hay un montón de complicaciones que aparecen cuando uno trata de hacer algo así, como cosas que te van desanimando, pero de repente que Wanda diga eso, y sí, me anima mucho. Oye, Super. Para que cerremos, estaba un paper que tú ibas a mencionar rápidamente del tema del 5G que salió. Sí, déjeme buscar el pantallazo que lo tengo por acá. Hace poco salió, pero fue retirado prontamente, un paper que vincula la tecnología 5G e inducción para que pueda hacer entrar las células del coronavirus, el coronavirus a las células de tu piel. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Como el ADN y cualquier otra molécula está formada por electrones y átomos, tiene una estructura tipo inductora. ¿Qué significa eso? Que es como un inductor de un circuito eléctrico. Ya. Yo sé lo que es, pero era perdón. Para que lo explicaras como a la gente. Sí, entonces una estructura, claro, con carga de movimiento, y eso entonces puede generar un campo magnético. Cada atomito y cada moleculita tiene un campo magnético alrededor. Tú, por ejemplo, en los parlantes, los más bacanes, un cable de corriente genera un campo magnético alrededor. Entonces, si tienes un circuito al lado, ese campo magnético va a entrar en ese circuito y va a alterar la señal que hay dentro de ese circuito. Entonces, en este caso, tú estás diciendo que funciona bastante similar. Entonces, yo estoy leyendo el abstract del paper. Esta estructura puede ser dividida entre inductores lineales, toroidales y circulares. Entonces los inductores interactúan con campos magnéticos, con ondas electromagnéticas externas, se mueven y producen algunas ondas electromagnéticas extra dentro de las células. Entonces actúan como replicadores de la señal. La forma de estas ondas son muy similares a las formas hexagonales y pentagonales de las bases nitrogenadas del ADN, porque se reproducen en formas que son similares a las del inductor. Y como los átomos en el ADN están organizados dentro de las bases nitrogenadas en hexágonos y en pentágonos, reproducen ondas en estas formas. Y estas ondas producen algunos agujeros en líquidos dentro del núcleo. Para llenar estos agujeros, dentro del núcleo de la célula, para llenar estos agujeros, algunas otras bases pentagonales o hexagonales extras se producen, y esas bases pueden unirse entre ellas y formar algunas estructuras similares a las del virus, como el coronavirus. Para producir estos virus dentro de la célula es necesario que la longitud de la onda de las ondas externas sea más chica que el tamaño de la célula. Y entonces las ondas milimétricas del 5G podrían ser buenos candidatos para participar en construcción de estructuras similares al virus, como la del coronavirus, dentro de las células. Milimétrico es mucho más grande que la célula. Sí, milimétrico es mucho más grande que la célula, eso es lo que estoy viendo. Entonces, vamos a ver si es que en el paper citan algo. De hecho, las células están al orden de micro, o un poco más, ¿cachai? Y le da unos 6, le da unos 5. de milímetros. Sí. ¿Cachai? Entonces, no tiene sentido lo que están diciendo.
No. Ya, pero lo importante es que ese paper duró 1 hora y lo refutaron al tiro. Sí, lo retiraron. Mira, aquí hay algunas ecuaciones, de hecho, después lo podríamos ver. El paper fue Ya. recibido el 13 de mayo de 2020, aceptado el 9 de junio, y yo lo vi ayer, y hoy ya está retractado. Pero qué onda, sí, bueno, ahí hay todo un tema que se abre ahí. Dijeron, a Simón no le gustó, lo retractó. Claro. No, pero se abre todo un tema ahí de por qué aceptan ese tipo de publicaciones. Entonces, Sí. creo que eso tenemos Sí, que sí, discutirlo cuando tengamos tiempo para que se entienda cómo funciona esto de mandar cosas a revistas y cosas. Exactamente, porque no es primera vez que se retracta un paper. Así, por el ejemplo, más famoso, de la antivacunas, pues, como Sí. el que está diciendo. Y lo Sí. otro, Erika, rápido, así como en un minuto, ¿qué piensas de que en Estados Unidos se haya postulado un terraplanista como presidente apoyando a Trump? Y para que cerremos rápido. No sé, me parece horrible. O sea, bueno, Es un chiste ya. solo espero que sea un chiste, sí, que pase la historia como chiste. Estados Unidos, digamos, es un capítulo South Park. Sí, eso es lo que me da risa. Sí, no sé qué más decir en realidad. Por Kanye West, exactamente. Ahí Pancho Chaleco nos escribió en el chat de Fulgor. Eso, yo creo que ya es tiempo que vayamos cerrando porque viene otro podcast a grabar. Nuestro compañero del Tate Quieto, el Te Calmas. Dice de Pancho que ese weón, el Kanye West, le pega a sus fans en la vía pública. Lindo, hermoso. Sí. Oh, qué terrible. Oye, Erika, ¿cómo seguirte a ti o alguna de tus iniciativas en redes sociales para la gente que nos escucha y que nos sigue? Sí, mira, es súper fácil. En realidad, en todas las redes sociales nos encuentran muy rápido como AstroUDP. Si nos buscan en Instagram, en Twitter es exactamente esto. En Facebook es Difusión AstroUDP y en YouTube también, si ponen AstroUDP no encuentran. Bueno, así que sí, super. Síganos. Tenemos hartas cosas en camino. De hecho, te tuvimos a ti hace un par de días ahí entrevistado, así que también estuvo buena esa sesión. Eso está en Instagram, en nuestro IGTV. Sí. ¿Y Astronomía Inclusiva? También, bueno, la página web tiene todas estas publicaciones como las instrucciones para hacer este sistema solar. Pero además ahora vamos a empezar un poco más así como a través de este grupo de Astronomía Inclusiva que tenemos el logo nuevo para trabajar en esta serie online que estamos haciendo. Entonces también voy a hacer un artículo y también esto va a empezar a salir no solo por nuestra institución, sino que esta serie la vamos a hacer entre varias instituciones. Entonces nos vamos a ir turnando para hacer de host. Yo voy a empezar con Wanda, después viene el Núcleo de Formación Planetaria, después viene ALMA, después viene, no sé, hay un montón de instituciones que van a estar así como host, y la idea es que vamos a transmitir por todos nuestros Facebook al mismo tiempo. Así que esperamos poder llegar a harta gente en esta serie y generar y mostrar también lo que estamos haciendo, porque se están haciendo varias cosas y hay que mostrarlo. Bacán. No solo nosotros, todo el grupo me refiero. Sí. Súper, sí. Ya. Muchas gracias entonces a Erika. Entonces pueden seguirle ahí en Instagram, @AstroUDP, lo mismo en Twitter. Y bueno, si buscan AstroUDP les van a aparecer todas sus redes sociales. Sí. Gracias por la compañía, por el privilegio y la oportunidad de hablar de estos temas que, como se nota, nos apasionan harto porque hablamos harto rato de esto. Vayan a seguir también a Fulgor en @FulgorLab, a nuestro podcast en @CuantumAstronomy Podcast. A mí me pueden seguir en SAngel_ y a Luis en Strange Pulsar. Exacto, el Pulsar extraño. Yes. Muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos en otro capítulo de Quantum Astronomy, y nos vamos a despedir con un temita con harto power de este grupo que se llama Petrol Girls y la canción se llama Big Mouth. Que no callen su voz, que no apaguen su llama. Cuídense mucho, que estén muy bien, hasta la próxima. Chao, gracias.